Hola niños, buenos días. Hoy día, lunes 11 de mayo, vamos a trabajar nuestra tercera clase de lenguaje, donde vamos a continuar leyendo el cuento que comenzamos la clase número 2. Pero antes de eso y adentrarnos definitivamente a lo que vamos a ver hoy día, vamos a revisar la tareita que nos quedó de la clase pasada. Comentarles un poquito y recordarles lo que vimos en la clase pasada. ¿Se acuerdan lo que vimos en la clase pasada? No mucho, ¿sí? Sí, se acuerdan, yo estoy segura que sí se acuerdan. ¿Se acuerdan que comenzamos con el texto narrativo, el cuento de Ricky Tiki Taví? ¿Sí? Que era este texto que ustedes tuvieron que ver hasta cierta parte. ¿Se acuerdan que era hasta la página solo 23, no más que eso? Y en relación a eso, tenían que hacer unas actividades, ¿ya? Para recordar, vamos a revisar, ¿no es cierto? Vamos a revisar eh, las actividades que tenían que realizar ustedes, ¿no es cierto? Que las tenemos acá. Vamos a retroalimentar lo que vimos en la clase pasada, vamos a revisar una por una las preguntas que ahí estaban, ¿no es cierto? Que tenían que ver del texto, le dije yo, de Ricky Tiki Taví, que estaba en el libro de la página 18 a la 23. Solo era hasta ahí. Recordar un poquito, ¿de qué trataba el texto, chiquillos? ¿Se acuerdan más o menos de qué trataba? ¿De qué era? ¿Se acuerdan? De una mangosta, que era la primera pregunta que ustedes tenían que responder en relación si conocían o no a la mangosta. ¿Se acuerdan de otro personaje que aparezca más en el texto? ¿Sí? ¿Quién encuentra a la mangosta tirada ahí, media muerta, agonizando? ¿Se acuerdan de este niño? Teddy, ¿no es cierto? Teddy. ¿Qué hizo Teddy con esta mangosta? Efectivamente la llevó a su casa con sus padres para salvar a esta joven mangosta. Pero además, ¿qué otro personaje aparecía en el cuento? Teníamos la serpiente, que eran estas cobras, esa ave y la mamá y el papá, ¿no es cierto? ¿Se recuerdan ahora lo que vimos en la clase pasada? Excelente. ¿Ya? Para continuar, chiquillos, vamos a revisar las preguntitas de tarea que a ustedes les quedaron. ¿No es cierto? ¿Sí? Porque les quedaron unas preguntitas, ¿no es cierto? En relación a lo que vimos eh, la clase pasada. ¿Sí? Antes de comenzar a leer el texto, que ustedes tuvieron que leerlo solo hasta la página 23, ¿ya? Porque la clase del día de hoy vamos a terminar de leer ese cuento, pero solo hasta la 23. Y antes de comenzar, habían dos preguntas, ¿sí? Antes de empezar a leer el texto. Uno era si conocían a las mangostas y a qué animal se parecía, ¿ya? Yo aquí le puse que era una respuesta personal, ¿no es cierto? Sí, porque tenían que colocar si sí o si no conocían a las mangostas. Yo no conozco a la mangosta, pero sí puedo decir que sí, porque ya van a ver la información que les voy a entregar. ¿Y a qué animal se parece? Bueno, la mayoría de ustedes me pusieron a la suricata, a un gato, a ardillas, a hurones, etc. Sí, tienen un parecido a eso, ¿ya? Pero tengo otra información que darles, ¿ya? Yo acá, en esta parte de aquí, ¿no es cierto? Les coloqué, ay, perdón, que se me saltó ahí, algo sobre las mangostas para que aprendamos qué son las mangostas, porque la mayoría de nosotros no conocen las mangostas, pero yo con lo que les voy a decir ahora, ustedes van a decir, oh, sí las conozco, porque las he visto, ¿ya? Las mangostas, chiquillos, existen entre 30 a 33 variedades de mangostas, ¿ya? Que es este animal que vemos aquí, que tiene esos dientes súper filudos, ¿ya? Y que son carnívoras, son mamíferos, ¿ya? Las mangostas son mamíferos y son carnívoros, se alimentan de carne y también de algunas semillas, ¿ya? Las mangostas, de estas 30 a 33 variedades que hay, una de ellas son las suricatas, y efectivamente la suricata es un tipo de mangosta, ¿ya? Yo les voy a leer la información que les puse acá para que aprendamos algo más de las mangostas, ¿ya? Estos pequeños mamíferos poseen un cuerpo delgado y alongado, ¿no es cierto? Espérenme que nos salimos, ¿sí? Alongado, que suele medir entre 30 a 120 centímetros. Todas las especies muestran ciertas similitudes físicas, como el hocico afilado y el par de orejas pequeñas y redondeadas, como las que vemos aquí, que tenemos en nuestra imagen, ¿ya? Ahí. ¿Sí? Las patas de las mangostas son cortas y contienen garras potentes, súper filudas para poder atrapar a su presa, ¿ya? Y que además les permite excavar con mucha rapidez, porque son súper rápidas, ¿ya? Las mangostas habitan originalmente en toda la península ibérica, en el sur de Europa, en Asia y en África, ¿ya? Por lo general, se concentran en los bosques y en los pastizales, pero también pueden ser encontradas en los terrenos rocosos. Las mangostas son mamíferos carnívoros, cuya dieta incluye insectos, roedores, lagartos, serpientes, aves, lombrices y ranas, entre otras, ¿ya?
Ahí tenemos información. Y si nos podemos dar cuenta, ¿se acuerdan que la historia de Rikki Tikki Tavi sucedía en la India? ¿Ya? Y efectivamente las mangostas ocupan ese lugar porque son partes de Europa, de Asia y de África. ¿Y India dónde se encontraban? Porque ustedes tenían que averiguar. ¿Se acuerdan? Que era la segunda pregunta que viene ahora. Esta historia ocurre en la India. Observa un mapa de ese lugar y describe su ubicación. Si ustedes sabían, la India se ubica en el continente asiático. Entonces, las mangostas también habitan en Asia, ¿ya? Por eso en la India también hay mangostas, ¿ya? Yo aquí también les puse bastante bien las preguntas porque no estaban mal, chiquillos, aunque dijera que no la conocía o sí la conocía, estaban bastante bien o a qué animal se parecía. Pero ustedes ya saben que un tipo de mangostas son las suricatas, y yo creo que sí, porque si han ido al Windsor, efectivamente ahí en el Windsor hay suricata, ¿ya? La India, oficialmente República de India, es un país ubicado en Asia del Sur, es el séptimo país más extenso y el segundo más poblado. Limita con el Océano Índico al sur, con el mar de Omán al oeste y con el Golfo de Bengala al este. La India también limita con Pakistán al oeste, al norte con China, Nepal y Bután, y al este con Bangladesh y Birmania. ¿Ya? Esa es la información para que supiéramos un poquito más de antes que ustedes se metieran a leer ya de lleno la página de la 18 hasta la 23. Nada más, ¿ya? Yo les agregué esta información para que aprendamos un poquito más de la mangostas y aprendamos un poquito más de India. Porque si recuerden que la historia sucede en India y la mayoría de ustedes puso que las mangostas no la conocían, pero con la información que les di yo, me da la impresión que sí conocen a la suricata, que es un tipo de mangosta. ¿Ya? Pregunta. Estas eran las preguntas del inicio de la clase. Luego de eso, ustedes tenían que responder, chiquillos, ya al leer de la 18 a la 23, tenían que responder algunas preguntitas que estaban ahí, que estas preguntas, efectivamente una de ellas estaba en el libro y las otras estaban en la guía complementaria que yo siempre les envío en la clase, ¿ya? La primera decía, luego de haber leído solo hasta las 23, espero que ninguno se haya adelantado y haya leído más porque era solo hasta la 23, ¿ya? ¿Qué te llamó más la atención de esta parte del cuento? ¿Por qué? ¿Ya? Yo ahí le puse, chiquillo, que era una respuesta personal. Y vuelvo a ponerle hincapié y hacer bien majadera en el tema, chiquillo, de la respuesta completa y de la mayúscula, porque todavía me encuentro con tareas que no vienen con mayúscula y que no está la respuesta completa. Recuerde que tiene que ser ordenadito en este cuaderno para que quede bien bonito nuestro cuaderno, ¿ya? Y tiene que, en la parte de ortografía, sobre todo los sustantivos propios, de nuevo, con mayúscula, y cuando respondo con mayúscula, cuando escribo una pregunta, va con el signo de interrogación y con mayúscula, ¿ya? Bien, entonces te decía, ¿qué te llamó más la atención de esta parte del cuento y por qué? Yo ahí puse respuesta personal. Esa era una respuesta personal de cada uno de ustedes que le gustó. Bueno, yo le podría decir, chicos, ¿saben qué? A mí me gustó la parte yo, ¿ya? Yo, como profesora Lorena, me gustó la parte en que Teddy se encuentra con la mangosta y la salva, ¿ya? Y ahí, en esta preguntita yo tengo dos, que siempre le he dicho que hay que fijarnos bien. ¿Qué te llamó más la atención del cuento y por qué tengo que justificar el? Porque yo podría decir, me gustó la parte del cuento donde Teddy encuentra a la mangosta. ¿Solo eso? ¿Pero por qué? ¿Por qué me llama la atención? Porque fueron súper solidarios y fueron capaces de llevársela y llevarla a la casa para sanar a la mangosta, ¿no es cierto? Ahí tengo un porqué. Entonces yo aquí le puse respuesta personal, no estuvieron malas, estuvieron bastante bien. Me llamó más la atención, ya ahí. Esa es una respuesta completa. Me llamó más la atención esta parte del cuento porque tanto, tanto, tanto. ¿Ya? Esa es una respuesta completa. Luego la pregunta que venía después era, responde la pregunta de recuadro, leo la imagen de la página. ¿Se acuerdan que yo les dije que aparte de tener un lenguaje verbal, donde nosotros nos comunicamos, hablamos, tenemos un lenguaje corporal? La forma en que está mi cuerpo, la forma en que está mi rostro. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué está diciendo este lenguaje corporal? Se le llama el lenguaje no verbal. ¿Qué es lo que dice mi cuerpo? Porque mi cuerpo también dice cosas, chiquillos. Yo puedo estar así, así, con la cara triste, alegre, ¿no es cierto? Mi rostro expresa emociones, ¿ya? Y aquí por eso me decía, responde la pregunta de recuadro, leo la imagen de la página 19. Y la página 19, yo se la puedo mostrar acá porque aquí tengo el libro, aquí miren. Esta es, ¿no es cierto? Me tenía que centrar en el cuadrito aquí de la página 19 que decía
¿Qué expresa el rostro del niño? Y ahí tenemos el rostro del niño, ¿no es cierto? ¿Qué está expresando? ¿Ya? El rostro del niño expresa asombro y además expresa como que está asustado, así, está asombrado, porque estaba apuntando a la mangosta que la encontró en el suelo, ahí herida, ¿no es cierto? Y además como asustado, ¿no es cierto? Eso es lo que expresa el rostro del niño, y que estuvieron bastante bien. 5. ¿Cuál de las palabras del vocabulario, se acuerdan que el texto que leímos nosotros de la 18, que es la parte del Rikitiquitaví, hasta la 23, habían, porque además otro objetivo de nuestra clase era incrementar el vocabulario, conocer nuevas palabras, ¿no es cierto? Y habían cantidad de palabras, yo les voy a nombrar algunas, había búngalo, madriguera, zanja, yacer, eh, glorieta, coto, sigilo, revelar, etcétera, ¿no es cierto? Habían varias, ¿sí? ¿Qué esas eran? Y que en el texto salían de color rojo, ¿ya? Usted tenía que colocar ahí cuál de las palabras de vocabulario fueron más difíciles de comprender y por qué, ¿ya? Yo en varios textos y preguntas que leí, respuesta, perdón, que leí de sus cuadernos, la mayoría puso bungalow, ¿sí? Y varios pusieron porque no la conocían y que les costaba un poquito pronunciarla. Y ustedes ya saben, porque la, las palabritas que están ahí destacadas están a los costados del libro y vienen con su significado para que usted sepa de qué se está hablando. Bungalow efectivamente se le llama a las casas en India de un piso, ¿ya? Entonces, Teddy vivía en un bungalow, vivía en una casa de un piso donde se llevaron a la mangosta, ¿sí? Entonces, eso también yo le puse que era una respuesta, chiquillos, miren acá, personal. ¿Por qué es una respuesta personal? Porque efectivamente, a lo mejor no todos, algunos comprendieron todas las palabras, la entendieron súper bien, otros efectivamente como el búngalo, que no lo lograron entender, ¿por qué? Porque no la conocían y les costaba pronunciarla, ¿ya? Eh, cada uno, por eso es personal, ¿ya? Cada uno colocaba ahí la palabra que le costó y si le costó o no le costó, ¿ya? Y luego de eso, espérenme que me salté una, aquí está. Luego de leer ustedes las preguntas, el texto, perdón, enfoquémonos en lo que estamos. Luego de leer el texto, que era de la 18 a la 20, y ya les dije, espero que ninguno de ustedes se haya adelantado, porque es la clase de hoy. De la 18 a la 23, tenían que responder las preguntitas que estaban a los costados del texto, y que era de la número 1 a la número 7. Preguntas, chiquillos, que son explícitas. Nosotros dentro de los textos narrativos tenemos preguntas implícitas y explícitas. Las preguntas explícitas, para que quede claro, las respuestas siempre van a estar en el texto, siempre. Y aquí estaban marcadas, yo recuerdo clarito, ¿sí? No se logra ver muy bien, pero estaban marcaditas. Por ejemplo, la pregunta número 1 estaba en la página 19 y estaba ahí con un número 1 de color morado y en el texto me salía al ladito, ahí me decía dónde estaba la respuesta, ¿ya? La respuesta, las 7 preguntas que nosotros teníamos que responder hasta la página 23, nada más, eran preguntas de tipo explícita. ¿Qué quiere decir explícita? Que la respuesta está en el texto, ¿ya? Yo le dije que teníamos implícita y explícita, y la explícita estaban en el texto, ¿ya? Y revisemos, veamos, estaban bastante bien, porque yo la leí, pero vuelvo a reiterar, mayúscula y respondo con respuesta completa. Mayúscula la pregunta con su signo de interrogación cuando es pregunta, ¿ya? Primero decía, ¿qué significado tiene el lema de las mangostas? Corre y entérate. Yo les dije una cualidad cuando vimos la primera pregunta, la pregunta de inicio, si conocían las mangostas, yo les dije, efectivamente las mangostas son larguitas, pequeñitas, algunas pesan gramos, hasta 4 kilos llegan a pesar algunas, pero además tienen una habilidad súper buena, que son súper rápidas, corren así rapidísimo, ¿ya? Entonces, ¿qué significado tenía el lema cuando leímos el texto, chiquillos? Cuando yo leo el texto, ¿no es cierto? Y me hacen preguntas del texto, la respuesta la tengo ahí porque ya le dije que era explícita y además me daba una pista porque me decía número 1 al lado, entonces que ahí estaba la respuesta de la pregunta que me estaban haciendo, ¿ya? ¿Qué significa entonces el lema de la mangosta corre y entérate? El lema de la mangosta significa curiosidad, ¿no es cierto? ¿Qué más significará? Ya que las mangostas, perdón, son muy curiosas. Eso significa eso, corre y entérate. Las mangostas son súper curiosas y el texto decía que eran súper curiosas, que nunca se quedaban con la curiosidad, entonces por eso decía, corre y entérate, porque corrían, olfateaban, miraban lo que era y listo, se iban.
Por eso dice, el lema era curiosas, muy curiosas la mangosta, era curiosidad. ¿Sí? 2, que está aquí. ¿Qué le preocupa a la madre? ¿Qué piensa el padre? ¿Sí? ¿Qué le preocupaba a la madre de Teddy? ¿Sí? Aquí dice, a la madre le preocupa que la mangosta la muerda, porque recuerden que cuando la mangosta llegó a la casa en la noche durmió con Teddy y siempre estaba aquí, como en la almohada, aquí, revisa, y cada vez que sentía un ruido se levantaba a mirar, ¿ya? A la madre de Teddy le preocupara que la mangosta la fuera a atacar, la fuera a morder, ¿ya? ¿Y el padre, qué pensaba el padre? El padre piensa que la mangosta no le hará nada porque Teddy estará más seguro con Ricky Tiki, ¿ya? Porque así se llamaba la mangosta, Ricky Tiki. ¿Cómo se llamaba en nuestro texto? Ricky Tiki Tabi, que era el nombre de la mangosta joven que encontraron, ¿cierto? ¿Qué pensaba el padre entonces? Que Teddy iba a estar mucho más seguro con la mangosta, ¿sí? 3. ¿Cómo era la actitud de Nag? Chiquillo, ¿qué era Nag? ¿Quién era Nag? ¿Se acuerdan de Nag? ¿Sí? ¿Saben quién es? Nag era esta cobra que vivía en el patio, en el jardín de la casa del bungalow, de la casa de un piso de Teddy y sus padres donde llegó la mangosta. ¿Cómo era la actitud de Nag frente a Rikki Tikki? ¿Se acuerdan que él se presentó así, todo, así, de aquí vengo yo, la cobra, y te voy a matar, ¿o no? Entonces, ¿cuál era la actitud de Nag? La actitud de Nak era arrogante, era engreído porque se las creyó, así como que él era el dueño y señor de todo el jardín y el que se acercara moría, porque además estaba comiendo los pajaritos que caían del nido, ¿se acuerdan? Entonces, ¿cuál fue la actitud de Nak frente a Rikki Tikki cuando conoció y vio la mangosta? ¿Se acuerdan lo que yo leí al principio? ¿De qué se alimentaban las mangostas? Más adelante lo vamos a ver. La actitud de Nak era arrogante, era engreído, como que yo nomás, yo, ¿no es cierto? Sí, exacto, muy bien. ¿Por qué Nak podría temerle a la mangosta? Y aquí está lo que les dije recién. ¿Por qué Nak le temía a la mangosta? Porque las mangostas se alimentan de serpientes. Ellos matan serpientes y se alimentan de serpientes. Y estas cobras, las cobras a ellos no le hacen nada, chiquillos, porque ellos en su cuerpo, los anticuerpos, el sistema inmune que tienen ellos, el anticuerpo que tienen las mangostas, generan una sustancia, ¿no es cierto?, a través de la sangre, que este veneno que tienen las cobras a ellos no les hace nada. Las elimina, no las mata, pero si a nosotros nos, nos mordiera una cobra, nos mataría con su veneno, ¿ya? Pero a las mangostas no, porque su anticuerpo que tienen, que circulan por la sangre, generan esta sustancia que eliminan este veneno, ¿ya? ¿Por qué no podría temerle entonces a la mangosta? Porque sabía que las mangostas se alimentaban de serpiente. Muy bien. ¿Qué ventaja tiene la mangosta frente a la serpiente? La mangosta frente a la serpiente tiene la ventaja que es joven y veloz, porque Rikki Tikki era jovencito. ¿Por qué Chuchundra? ¿Quién era Chuchundra? Recomienda a Rikki Tikki que hable con su prima Chua. ¿Quién era Chunchundra, chiquillo? Era el ratoncito que habitaba en la casa, ¿ya? Porque, porque efectivamente, ¿se acuerdan en la parte del texto que Chuchundra sale de noche, ¿no es cierto? Y la mangosta estaba ahí viva, revisando que nada sucediera. eh, le recomienda a Rikki Tikki que hable con su prima Chua. ¿Por qué le recomienda? Y él no va, sino que le dice que le dijera rápido qué era. ¿Por qué le recomienda? Le recomienda porque la prima Chua sabía y podía informarle a Rikki Tikki que la serpiente Nag anda por todos lados, no solo en el jardín, porque Rikki Tikki creía que la serpiente solo andaba por el jardín. No, esta serpiente, esta cobra que era Nag y que vivía con su polola, su señora, ¿no es cierto? Andaba por todos lados de la casa, no solo en el jardín, sino que también habitaba la casa, ¿sí? Y 7, que era la última pregunta, ¿por qué las serpientes quieren deshacerse de la familia? ¿Se acuerdan? Que era hasta la página 23 y ahí salía a las 7. Las serpientes se querían deshacer de la familia para que la casa quedara vacía y la mangosta se largara y ellas quedarían como los reyes del jardín, ¿no es cierto? Porque ellos se creían amos y dueños del jardín. Entonces, si eliminaban al papá, a la mamá y a Teddy, la casa iba a quedar sola. Y si iba a quedar sola, ¿qué iba a pasar con la mangosta? La mangosta se iba a ir y ellos iban a quedar dueños de todo, ¿no es cierto? Y podían tener también a su hijo porque tenían huevitos las serpientes también tenían huevitos que iban a nacer pronto sus hijos. Hasta ahí era la clase, chiquillos, de
de la semana pasada y las tareas que tenían que revisar, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Y además hicimos como un pequeño resumen de lo que trató, de lo que vimos de Rikki Tikki Tavi, de este texto que era de Rudyard Kipling, que era un escritor inglés. ¿Se acuerdan que en la página número 16 había una pequeña biografía de este escritor inglés, de Joseph Rudyard Kipling? ¿Sí? Que yo le dije si querían informarse más podían leerla. ¿No es cierto? Ya, hasta ahí estamos claros, ¿no es cierto? Ya revisamos nuestra tareita, exacto. Y había una parte más de la tareita, chiquillos, no sé si se acuerdan. ¿Se acuerdan que ustedes, en la última parte de la tareita, tenían que revisar, ¿no es cierto? Y ver dos conceptos, que era zanja y yacer. ¿Se acuerdan? Y ustedes tenían que escribir ahí que era zanja y yacer. Zanja, ¿no es cierto? Nosotros ya sabíamos que era una excavación larga, estrecha, que se hace en la tierra para conducir agua, ¿cierto? Y yacer era estar tendido. Entonces, cuando veíamos la imagen de esa mangosta y tendida toda dañada, ¿no es cierto? Decíamos que estaba, que yacía ahí, que estaba tendido, y zanja, una excavación por donde se pasaba el agua, ¿ya? Y que aquí en Chile también hay mucho, sobre todo para el lado rural, existen mucho las zanjas donde conducían el agua para regar los cultivos, ¿ya? Esa era la última parte de la clase del día de lunes 4 de mayo, que era nuestra segunda clase, ¿ya? Vamos a dejar de compartir esta pantalla y vamos a comenzar ya desde lleno a la clase del día de hoy, ¿no es cierto? Y vamos a compartir de nuevo otra pantalla y vamos a trabajar con la clase del día de hoy. Ya, chiquillos, quiero que me pongan mucha atención acá. Para la clase del día de hoy vamos a trabajar con nuestro libro de sexto, del texto de ustedes, y el cuaderno. Recuerden que en el cuaderno van a escribir la fecha del día de hoy, lunes 11 de mayo del 2020, y van a colocar clase número 3, desarrollo de qué página vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a trabajar con la página 24 a la 31. Entonces coloco desarrollo, página 24 a la 31. ¿Ya? Vamos a trabajar con esas páginas porque vamos a terminar de leer el cuento hoy día de Rikki Tikki Tavi. Nosotros ya hicimos un resumen, ya comentamos y ya hablamos del texto, ¿no es cierto? Sí, muy bien, porque a donde revisamos la tarea ya nos quedó más claro. Entonces, el objetivo de la clase del día de hoy es el mismo objetivo de la clase pasada, que era conocer y comprender, más que conocer, comprender la historia de Rikki Tikki Tavi, donde vamos a leer un texto narrativo, vamos a continuar leyendo y además vamos a incrementar nuestro vocabulario, vamos a ampliar nuestro vocabulario con estas palabras nuevas que van saliendo, ¿no es cierto? Sí, ya. Entonces, pero antes de comenzar y de leer las páginas de, ¿no es cierto?, de la 24, que donde quedamos nosotros la 23, de la 24 a la 31, donde vamos a ver cómo termina efectivamente esta historia, ¿sí? ¿Qué van a hacer? Vamos a ir aquí. Entonces, inicio de nuestra clase. En esta clase continuaremos leyendo el cuento que ya les dije, Rikki Tikki Tavi, y seguiremos ampliando nuestro vocabulario, que es nuestro objetivo de la clase hoy. Desarrollo. ¿Me esperan un chiquitito? Ya, continuamos. Desarrollo. Antes ya de introducirnos a estas páginas, chiquillos, ¿recuerdan lo que leímos en la sesión anterior? ¿Recuerdan, chiquillos, de qué hablamos? Uy, sí, yo creo que sí lo recordamos. Pues sí, lo acabamos de recordar cuando revisamos la tarea que nos quedó de la clase anterior, ¿no es cierto? Comenzamos a leer un texto que era de Rikki Tikki Tavi, que hablaba de una mangosta y de una familia que era Teddy con su papá y su mamá, que vivían en un bungalow en la India. Recuerden que esta historia ocurre en la India, ¿no es cierto? Y que dentro de este texto, los personajes también que reconocimos hasta donde leímos era el ave, el ratón, las serpientes, que eran las cobras, la mangosta, Teddy y los papás de Teddy. Todas esas personas vivían en la casa de Teddy, algunos en el jardín y otros adentro, ¿no es cierto? ¿Sí? Y hasta donde vimos. Vimos hasta la parte que la mangosta, que es Rikki Tikki, mata a la cobra, a Maj, al macho, ¿no es cierto? Lo mata, ¿por qué? Porque él quiere matar a la mamá, al papá y a Teddy para que la casa quedara sola, ¿no es cierto? Hasta ahí vimos, hasta ahí termina la página número 23, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer antes de leer?
van a responder esta preguntita, que es la pregunta número 2 que ven aquí. ¿Qué crees tú que sucederá ahora? Desde la página 24 a las 31. ¿Qué sucederá ahora? Y ustedes van a escribir ahí. ¿Qué creen ustedes que va a suceder ahora en esta parte del cuento que vamos a leer? ¿Ya? La 1, recuerda lo que leímos en la sesión anterior, es una pregunta de forma oral que la vimos ahora mientras estamos haciendo la clase, ¿ya? Esa no se responde en el cuaderno, sino que respondemos la 2. ¿Qué crees tú que sucederá ahora en lo que vamos a leer, ¿no es cierto? En lo que vamos a leer, ¿no es cierto? Claro hasta ahí, sí. Ahora, luego de eso, recordarles, chiquillos, te invitamos a continuar leyendo el cuento desde la página 24 a la 71 porque estamos intrigados en lo que va a suceder, porque quedamos hasta que la mangosta mató a Nag, ¿no es cierto? A esta cobra mala que quería comerse a Teddy, al papá y a la mamá, querían matar. ¿Qué te aconseja acá? Y póngame atención aquí. Van a leer con fluidez, respetando la prosodia indicada con los signos de puntuación. Por ejemplo, cuando yo tengo un punto seguido, un punto aparte, una coma, tengo que respetar eso, ¿no es cierto? Los signos de puntuación. Recuerda que las palabras de vocabulario destacadas en rojo están definidas en los recuadros de costadito de la página, ¿no es cierto? Nosotros hoy día vamos a leer, como les dije, de la 24 a la 31. Aquí, ¿no es cierto? Las palabras destacadas del texto están en rojo, que son palabras nuevas que vamos a ir conociendo, y están aquí a los costaditos. Ahí no se logra ver muy bien, pero se ve, ¿ya? A los costaditos están y las preguntas también, pero no se responde nada. Solo se lee de la 24 a las 31 y recordar las palabras nuevas que vamos a ir conociendo, que a lo mejor no sabemos, las hemos escuchado, pero no sabemos qué significan, ¿sí? Vamos a leer. Luego que vamos a leer todas las páginas para saber qué sucede en esta historia, chiquillos, porque yo también la voy a leer, porque leí hasta la 23, pues si la clase era hasta la 23, ¿sí? Y quiero saber lo que pasa, ¿cierto? Vamos a responder las preguntitas que están de la misma página, ¿cierto? Desde la página 24 hasta la 31 hay preguntas que responder, ¿ya? Y son poquitas, no son muchas, sino que es desde la 8 a la 16. Entonces, vamos a responder, ¿sí? Una vez finalizada la lectura, responde las preguntas 8, 13, 14, 15 y 16. ¿Dónde van a responder esas preguntitas? ¿Dónde dijimos? En el cuaderno. Recuerde que siempre trabajamos con el cuaderno, no me gusta que impriman nada, ¿ya? Pero no la van a responder todas, porque aquí hay de la 8 hasta la, espérenme, déjenme revisar, hasta la 16. Las que van a responder ustedes va a ser la número 8, 13, 14, 15 y 16. ¿Ya? Y vamos a revisar porque miren, yo aquí abajito tengo el texto. ¿Qué la van a responder ustedes? Van a responder la 8, que tenemos acá, ¿cierto? Que dice, ¿por qué Riki Tiki se siente enfurecido? ¿Ya? Luego, ¿qué nos dice? La 9 tenemos que responderla. No. De ahí nos saltamos de la 8 a la número 13. Entonces, respondemos la 8, la 9 no, la 10 tampoco, la 11 tampoco, y me salto a la número 13. ¿Sí? Estoy grabando, número 13. ¿Sí? ¿Qué le quiere decir Riki Tiki a Nayaiga? ¿No es cierto? Hasta la 13. Luego de la 13, ¿no es cierto? Nos devolvemos para recordarnos que otra pregunta es, voy a la 14, 15 y 16. Entonces, yo respondo solo la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12 no se responde, ¿no es cierto? ¿Sí? No se responde. Yo había sacado eso, no se responde. ¿Ya? Y luego vamos a la pregunta de la 13 a la 16, ¿no es cierto? Voy a la pregunta 13 a la 16. Aquí, 13. ¿Qué le quiere decir Riki Tiki a Nayaiga, ¿no es cierto? 14. ¿Por qué la mangosta decide seguir a Nayaina? ¿Sí? Y 15. ¿Qué crees que le ocurrirá a Riki Tiki? Y la 16, que es la última, ¿quiénes se
alegraron con la muerte de la serpiente? ¿Ya? Solo esas preguntitas, chiquillos. Solo se responden las que yo aquí les dije. ¿Sí? Aquí. Vamos a responder de la 8 hasta la 16. Nada más. De la 8 a la 16. ¿No es cierto? 8, 13, 14, 15 y 16. La 9, la 10, la 11 y la 12 no se responden. ¿Ya? Luego de eso, que nosotros vamos a responder, recuerden, respuesta completa. ¿Sí? Voy a responder aquí, y quiero que me pongan atención acá. Leo la imagen. Vamos a responder esto. Voy a leer la imagen de lo que me muestra aquí, ¿sí? Donde dice, ¿qué emoción se puede inferir a partir de la expresión de la cobra? ¿Qué emoción? ¿No es cierto? Se puede inferir. Recuerden que tenemos un lenguaje corporal, que es el lenguaje no verbal, ¿no es cierto? Y yo al solo ver a la cobra y a esta ave, ¿no es cierto? ¿Qué emoción se puede inferir a partir de la expresión de la cobra? De esta expresión, de la expresión que me está mostrando aquí la cobra. ¿Qué puedo inferir yo de la expresión de esta cobra? Dice, ¿qué emoción se puede inferir a partir de la expresión de la cobra? ¿Qué emoción puedo inferir? ¿Cierto? Recuerden el lenguaje no verbal. Vuelvo a repetir, tenemos que responder la preguntita 8, 13, 14, 15 y 16, 9, 10, 11 y 12, no. Y lo otro que vamos a responder es leo la imagen, ¿sí? Luego de eso, que yo ya terminé, respondí mis preguntitas, las que correspondían, no todas, las que me pidieron, ¿no es cierto? Voy a responder esto de acá. Trabajo con palabras para incrementar nuestro vocabulario. De acuerdo al contexto, marca un sinónimo adecuado para la palabra engreída. ¿Qué otro sinónimo tengo que marcar aquí para la palabra engreída? ¿No es cierto? ¿Qué significará la palabra engreída, chiquillos? ¿Sí? Si no saben, busquen en el diccionario o en internet qué es engreída. Luego de eso, yo voy a marcar aquí un sinónimo. Creída, humilde o coqueta. ¿Cuál será? ¿Sí? Y aquí me lo está diciendo solito, engreída, ¿no es cierto? La misma palabra me está diciendo cuál es un sinónimo de engreída, que se escribe distinto, pero significa lo mismo, ¿ya? Y la marco. Entonces, vuelvo a recordar, para que no hagamos nada de más, chicos, ¿ya? Y chicas, vuelvo a resumir. Llegamos, leemos la preguntita, respondemos la primera pregunta que está en la guía que les mostré más arriba, ¿sí? Luego de eso, yo leo el texto de la página número 24 a la 31, me pongo atención a las palabritas que están en rojo porque voy a incrementar mi vocabulario. Luego que termino de leer el texto, termino porque debe ser más interesante lo que viene, ¿no es cierto? Voy a responder qué pregunta. La 8, la 13, la 14, la 15 y la 16. Recuerden que 9, 10, 11 y 12, no, esa no. Además de eso, voy a responder aquí. De la página 27, leo la imagen y respondo esta. Y luego voy a la página número 31, que es la última, y voy a realizar esto de aquí. ¿Sí? ¿Claro hasta ahí? Perfecto. Entonces, chicos, para terminar la clase del día de hoy y darle cierre a lo que vimos hoy día y recordarle nuestro objetivo, ¿no es cierto? Que es el mismo objetivo de la clase anterior, leer y comprender un texto narrativo, que es el cuento de Rikki Tikki Tavi, e incrementar nuestro vocabulario, vamos a terminar la clase del día. ¿Y qué vamos a hacer? Y quiero que me presten atención acá. Lee el siguiente párrafo. Usted va a leer este párrafo y se va a dar cuenta que hay dos palabras que están marcadas de color amarillo. Entonces, va a leer ese párrafo. ¿Qué dice el párrafo? Dice, la serpiente enfiló hacia la hierba alta que había junto al espino y de pronto pasó el pregonero de los jardines contando las últimas noticias. Entonces, ¿qué va a hacer usted en ese párrafo que tengo aquí? Y me tengo que eh, poner énfasis en las palabras que están con color amarillo. ¿Qué va a hacer? Escribe en el mismo párrafo. ¿Qué va a hacer usted en el cuaderno? Va a escribir el mismo párrafo que tengo aquí. El mismo. Ese mismo párrafo que estoy aquí marcando. ¿Pero qué va a hacer? Va a cambiar las palabras, pero va a buscar un sinónimo de cada palabra.
¿ya? ¿Qué son los sinónimos? Son otras palabras que se escriben distinto, de otra forma, pero significan lo mismo. ¿Ya? Entonces, yo voy a escribir el mismo párrafo, pero voy a cambiar estas dos palabras buscando un sinónimo de estas palabras. Por eso dice, escribe el mismo párrafo, cambiando las palabras destacadas por otras palabras o expresiones que signifiquen lo mismo. Por un sinónimo o otra palabra que se enfiló. Otra palabra significará lo mismo o pregoneró, ¿sí? Pero recuerden que en el texto hay vocabulario y parece que estas palabritas están en el texto en rojo para que pongan atención ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer para terminar la clase del día de hoy, dar un cierre a lo que vimos hoy día y de la continuidad de la clase del 4? Voy a escribir el mismo párrafo, pero voy a cambiar esas dos palabras destacadas por un sinónimo o una palabra que signifique lo mismo, ¿ya? Y lo escribo en el cuaderno, todo en el cuaderno, chiquillos, ¿ya? Espero que les haya gustado la clase del día de hoy, chiquillos, dándole continuidad a la clase del lunes 4, ¿no es cierto? Y hoy día terminamos de leer nuestro texto narrativo, que era Riki Tiki Tavi, de esta mangosta que sucede en la historia en India, ¿no es cierto? Un beso, un abrazo a la distancia y nos vemos el próximo lunes, ¿ya? Un besito grande, que estén muy bien, ¿ya? Cuídense mucho, cariños.